Ahí está, señores. Saquen entonces todos en la página 7A28. Vamos a leer sensor de temperatura de aire de admisión. Para empezar, ese sensor se va a abreviar con tres letras: IAT, que viene siendo ¿qué? En inglés, Intake Air Temperature. De ahí vamos a partir de su localización: Intake Air Temperature, o en español, temperatura del aire de entrada. Del aire de entrada. Sensor de temperatura de aire. ¿Ok? Sensor de temperatura de aire de entrada. Entonces, vamos a poner allá abajito en su libreta localización. ¿Dónde se localiza esos sensores normalmente? Normalmente, fíjense bien, empezando en los primeros carros fuel injection, normalmente se encontraban insertados en el múltiple de admisión, ¿ya? Pero ¿cuál era la falla? ¿Cuál era su falla por la cual los vehículos hacían un consumo excesivo de gas? Vamos a ponerle aquí localización, las primeras que fueron múltiple de admisión. Esa fue una de sus primeras posiciones del sensor. Alrededor del múltiple de admisión, en cualquier lado lo podían ustedes encontrar. El problema de esto trajo que la PCB, cuando hace esa recirculación de gases del cárter, no nada más recircula el gas, la gasolina, pues también deja pasar aceite. Y al estar insertado esta IAT al múltiple directamente de admisión, pues se contamina. Automáticamente se forma una capa como de aceite quemado o de carbón. Y eso impide que la computadora lea al 100% la temperatura real en el múltiple de admisión. ¿Ok? Y muchas veces los vehículos gastaban exceso de combustible y los técnicos pues no se imaginaban que el problema era esto, era la IAT. Todos echándole la culpa al coolant temperature, al Lotus sensor, al map, al regulador, al tiempo, bobina, bujías, compresión, en fin, le echaban a muchos elementos la culpa, cuando el único problema en los primeros carros fuel injection, que eran los 80s, 90s, pues el problema radicaba en este sensor. ¿Okay? Otra localización que ustedes se acuerden, aparte del múltiple de admisión: filtro de aire. Problema fatal también para los Ford. El Ford utilizaba su filtro de aire, ¿ok? Y el filtro de aire vamos a poner aquí filtro de aire. Vamos a ponerle que acá estaba el TPS, y esta era la compostura donde va el filtro, y el filtro lo ponían abajo muchas veces. ¿Antes o después? No, los primeros fueron antes de. ¿Cuál era el problema ahora? Que agarraban toda la velocidad. Eliminaron el problema del aceite de este lado, del intake. Dije, bueno, vamos a relocarlo y vamos a ponerlo ahora en el housing del filtro del aire.
Sí, pues ahí queda toda la suciedad, toda la basura. Basura, polvo, piedras, qué sé yo, todo lo que se lleve ahí, ¿verdad? Mariposa. Ay, no más. No le gustó otro bicho, una mariposa, maestro, dice pues. Bueno, a petición de su compañero. Oye, Es una mariposa ya deshecha, ¿eh? Ok, entonces, se contaminaba. Igual daba resultados no muy satisfactorios. De ahí que dijeron, no, pues fue una mala posición. Vamos a relocarlo. Andaban adivinando dónde funcionaba. Muchas veces lo ponían directo con quién? Con el MAF. Otras veces lo ponían arribita de... separado del MAF, dependiendo del vehículo, ¿verdad? Pero ahora ya lo pusieron después del filtro de aire, ¿verdad? Y hoy en día, ¿dónde se encuentra? En la mayoría de los vehículos se encuentra en el MAF sensor. Entonces, localización antes del filtro de aire y después del filtro. ¿Ok? Pues esas eran sus posiciones más factibles del sensor, ¿verdad? Los que los científicos, ahí los mentirólogos ubicaron esa posición en los vehículos. La mayoría de los vehículos hoy en día lo traen aquí, por eso vemos nosotros sensores MAF de la mayoría de 5 cables, 2 para la IAT y 3 para el sensor de flujo de masa de aire, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mejor para ustedes? Es el último, ¿no? Porque ya pasa el aire filtrado, ya pasa el aire filtrado entre TPS y filtro de aire. ¿Ok? Entonces, esa es la localización de ese dichoso sensor MAF. El que tienen ustedes ahí en su libro, ¿sí ven la rosca que tiene ahí? Página 7A28. 7A28. ¿Ok? Profe, esos sensores 7A28. ¿Tiene qué? 7A28. 7A28. les digo, y a esos sensores también si uno le hace un puente también. Vamos para allá. Le digo, todos los sensores de temperatura es la misma teoría. Es la misma teoría, todo eso. Por eso ahorita les preguntaba si alguien tenía un problemita similar a los abanicos o que no estén prendiendo distiempos. ¿Saben qué? Regrésense en su libreta al sensor de la temperatura. Ahorita se me vino a la mente un caso. Donde dice fallas, en la nota que hicieron la semana pasada, hay algo ahí, que ahorita se me vino a la cabeza ahorita. Puso uno de efectos de falla. Sí, donde pusimos ahí los posibles fallas, ¿verdad? Miren, no escribo nada ahorita, espérenme. Acuérdense que los vehículos de hoy en día, especialmente la cadena de la General Motors, los vehículos al alcanzar su temperatura normal, obviamente prenden los abanicos, pero, ahí viene el pero. Si ustedes dejan un carro en iron para que alcance su temperatura normal y prenden los abanicos, no los va a apagar. Así estén 1 hora estacionados ahí, el abanico no lo va a apagar. ¿Okay? ¿Y qué nos va a dar a pensar eso? Que hay un problema, que hay un posible problema en ese vehículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada, no tenemos que hacer nada. Simplemente manejamos el carro a cierta velocidad, la computadora automáticamente lo apaga. Pero si nosotros nos dejamos ahí el carro parqueado
o estamos haciendo pruebas, si cambiamos la bomba del agua, si cambiamos radiador, lo que hayamos cambiado, y queremos esperar que el abanico haga lo mismo que hacía antes, prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar, no lo va a hacer. Va a prender y se acabó, ahí se quedó, prendido. Y vamos a pensar que hay un corto en el sensor, vamos a pensar que el abanico ya se dañó, vamos a pensar que el carro se está calentando, vamos a pensar muchas cosas. Cuando el problema no existe. El problema es normal. Prenden y hasta que no corras el carro, no se va a apagar. El problema es que no sabemos la función de este carro, ¿no? Es que es muy difícil adivinar tantas funciones de los fabricantes, ¿verdad? Pero recuerden todo lo que les digo yo. ¿Por qué, bro? Porque es por... Seguridad. No es porque la computadora lo controla el abanico. Que por No, sí, la computadora. Más bien, Entonces el fabricante le puso esa condición a su computadora. Por eso está controlado por... Si no detectas un input que se llama velocidad, millas por hora. Si tú estás en 0 y prendes el abanico, tienes que apagarlo, vamos a imaginarnos, aproximadamente de 20 a 30 millas. Si no llegas a esa velocidad, el abanico sigue prendido. ¿Por qué? Muchas veces el problema es de que los turbos de los carros van enfrente. Los catalizadores van enfrente del motor, no van hasta atrás o a la mitad del vehículo. Y esa temperatura de los catalizadores, de los turbos, hace que el motor caliente más rápido. ¿Ok? Y esa es una de tantas razones por las cuales los fabricantes decidieron dejar el abanico encendido. Y hasta que tú lo corras, solito se apaga. Llegas a un stop, alcanza otra vez su temperatura, vuelve a prender, vuelves a caminar el carro otra vez, y así es su ciclo de trabajo. que no hay suficiente ventilación, ¿no? Pues me imagino. Ya. Miren, precisamente ayer, estaba viendo yo un video y lo iba a poner en mi página, nada más que se me pasó el avión. Sí, porque estaba esperando de la América, dije. Entonces, estaba viendo, hay un video, si quieren al rato lo busquen ustedes ahí en el YouTube, se llama Los 8 peores motores de los automóviles. Así se llama el video, Los 8 peores motores. Y una de las causas es porque tienen los escapes con el catalizador juntos, mero enfrente o abajo en la panza donde va el cárter. Entonces, estas altas temperaturas de esos elementos, al apagar el carro, ¿qué queda el catalizador? Es caliente. ¿Qué va a pasar con el aceite? Se está calentando y llega el momento en que se quema y se queda pegado en las paredes o en los componentes o en la misma bomba de aceite. Cambian o van por un cambio de aceite. ¿Y qué vemos muchas veces? El aceite negro como chapopote. ¿Qué pensamos? Esto no se lo han cambiado en, qué sé yo, en tantísimas millas, pero no es de que no se lo hayan cambiado. Quizás sí se lo están cambiando, pero no están usando a lo mejor el aceite adecuado. Entonces, quitan el valve cover y ¿qué es lo que ven? Todo negro, todo completamente negro. Usan puro aceite del especial de la Auroson. Dame un 20-50 ahí con el filtro gratis. Yo lo he usado, señores, yo lo he usado. ¿Para qué nos da? El chiste es que traiga aceite. El chiste es que traiga aceite, ¿no? Entonces, miren, hay especial de aceites también para sintéticos. Agarren mejor sintéticos, 1000 veces es mejor un sintético a que agarren un convencional. ¿Verdad? Sí, mira ese video que... Si están usando el convencional, le meten sintético y no los empaques al... No, eso es una... Es un mito. Miren, yo lo he comprobado por mí mismo. Yo lo he comprobado. He tenido carros que le he echado 2-3 meses sintético, 2-3 meses del de la especial, otra vez 2-3 veces más sintético, y así estoy. Y el carro anda igual. Anda igual. Van dos personas que estaban en el regular, Ajá. metieron a sintético y luego lo empezaron a meter todo time, abajo,
y las de esas para cancha, de los camps, las canchas. Nah, no. Pero tal vez porque los sellos ya no sirven. Es que lo digo, miren, les toca muchas veces unas coincidencias tan raras que lo que te hace pensar es eso, es que cambié el aceite y empezó a liquear. Como el sensor, le pusimos esto y el radiador se tronó. O sea, hay que hacer sentido, hay que usar el sentido común. No, una vez un señor le pusieron sintético. Él ponía regular y le pusieron sintético. Ah. Y llegó y dijo que su carro no corría igual. Pónganmelo otra vez, El que trae. y ahora sí. Ya corrió, no. Miren, quizás sí se escuche un ruido de los lifters, que cambie, eso sí, algo así, sí creo. Pero que me digan ustedes, el motor ya no corre igual porque cambié aceite. No, eso no. Lo único, cuando les afectan eso de correr es el grosor del aceite. Ya. Ahí sí les afecta. Miren, así de fácil se les voy a poner a ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Pues, miren, La diferencia es que aguanta miren, Gasta más. cada quien es libre de usar el aceite que más le convenga, que el aceite que piense que es mejor. Vamos a poner aquí aceite sintético y convencional, o no sintético, así de fácil. Ya me salí del tema, pero bueno. Es parte de la carro. No, el sintético, ¿por qué es caro el sintético? ¿Por qué lo dan más caro los autopartes? Porque mantiene sus propiedades. El aceite sintético es uno de los aceites que va a mantener propiedades. ¿Qué son propiedades? Lo importante, viscosidad. Y todo tiempo Nosotros aquí en Bakersfield tenemos dos temperaturas tremendas, y no nada más aquí, en muchos lugares. Cuando hace calor, hace calor. Cuando hace frío, pues hace frío, ¿verdad? El aceite sintético tiene cierto grosor y el aceite, por lógica, con las temperaturas tiende a engrosarse o tiende a adelgazarse, ¿verdad? A diluirse, pues. El aceite sintético lo que hace, conserva esa propiedad. En tiempos de calor no se va a hacer chocolate, no se va a hacer agua, pues como dice el mal dicho, ¿ah? Y en tiempos de frío no se va a hacer engrudo, no se va a hacer chicloso, sigue siendo el mismo aceite. A comparación el de la especial, de la Auroson, cuando hace calor traen agua, le hacen el cambio del aceite y sale agua. Ya no sale aceite, sale pura agua ahí. Y cuando está en frío, sale todo espeso el aceite. Entonces, eso es lo que daña las partes o componentes internas del motor. Viscosidad y calidad de aceite. El aceite más caro que yo conozco ahorita en los autopartes es el Royal Purple. No sé si lo han usado ustedes en algunas ocasiones, ese es el que yo trato de usar todo el tiempo. Trato, porque está carísimo, me dijo eso. Un cambio de aceite me sale en $80 de eso. ¿Y el aditivo? Yo no uso aditivos. Yo no uso aditivos. ¿Cuántos cortes se lleva su carro? ¿Cuál? No, es que tengo muchos, no sé de cuál me hablas. La limusina, la... Su Lamborghini. Ah, no, ese usa 4.5. 4.5. 4.5. Pues ahí está. Entonces, Me poner sale aditivo como no es bueno. $40. ¿Ah? El galón, Ahí ya. con los míos no era 25 los cambios. ¿Por qué creen que se los de? Ok, ahorita el que tocó ese tema. ¿Por qué el Auroson a mí me vende en la especial a 22 o 23 o algo muy regular ese precio? Y voy a un taller y me dicen, hey, a 25 el cambio de aceite. Ellos, Usan del más chafa. deja de que usen el más chafa. Ellos agarran en barriles. Ellos agarran en barriles especiales Es lo más barato. de aceites. Es lo que debería de hacer usted con el Royal Purple. Márquele a su vez. Nomás le pongo No. hago creer al carro que es Royal Purple o que... No, en el métase a la webpage del Royal Purple y le mandan por más barato y mandas cantidad más. Por mayoreo. Ya. Por mayoreo, ya. No, pero pues trato de usarlo nada más en el Honda S, porque la neta sí es bien caro ese aceite. Ya. Entonces, cuando no, pues nomás uso sintético normal, del de la especial, pero que sea
sintético, pues. Justamente ayer estaba hablando con un señor de eso y dije, oiga, si un sensor así, ¿qué sensor me recomiendas? ¿Dónde me recomiendas comprarlo? En Lire. Yo, ahorita lo que yo iba, Y luego dice, porque a mí si me van a preguntar de aceites o sensores, todos salen parte del carro, y mejor tiempo me van a escuchar recomendar el dealer, no ya. me van a escuchar y se quedan así. Y pues por eso yo cuando hago un cambio de aceite, yo les doy precio del barato y del caro, y ya les explico. Mire, pero yo voy ahorita a un punto importante para ustedes. Ahorita, ya del 2000 para arriba, hay carros con qué componentes. Válvulas de tiempo variable. O los VTEC, como ustedes los conocen. El VTEC o válvulas de tiempo variable. Llega un cliente a hacer un cambio de aceite y ven que su vehículo cuenta con un sistema de este tipo. Aquí no es de que entre más millas, más grueso. Aquí ya no estamos hablando con los submarinos que traíamos antes de carros, que eran motores grandísimos y entre más se iba desgastando, más se iba engrosando el aceite. Aquí no. ¿Por qué? Porque estas válvulas de tiempo variable usan pasajes, usan pequeñas rutas para desviar aceite. Si el aceite, un ejemplo, ¿cuál es el que usa normalmente el carro? ¿520? ¿530? 530, ¿no? Si la tapadera dice 530, ok. Y le meto un 1040. Y el carro, pues lo acabo de comprar, quizás alguien ya tiene 160,000, 170,000, 80,000 millas. Y pues el nuevo cliente quiere hacerle el tune-up porque no sabe en qué condiciones está. Y que, ¿sabes qué? Pues darle el cambio de aceite. Pero quiero que le pongas el aceite 2050. Un aceite grueso, porque ya el motorcito pues ya está dando las patadas de ahogado, ¿verdad? Le van a usar ese 2050, ya no 530 como lo marca el fabricante. Se va al carro y regresa. Me prendió la check engine. Y ustedes que saben, nada más cambié el aceite, no hice nada más. No, pero el carro ya no corrió. Ahí sí ya les creo. Lo que me decía su compañero, de que el carro ya no corre igual. Pero no porque el aceite sea sintético o no, sino por el grosor del aceite. Estos aceites requieren de cierta viscosidad para pasar sobre las válvulas de tiempo variable y llegar a su destino. Si tú lo engruesas, son tan pequeños los pasajes que no alcanza a pasar a tiempo y a suficiente presión. Entonces, la computadora está controlando esto desde que abrimos el ignition switch hasta que lo cerramos. Está viendo en qué condiciones se encuentra la válvula variable de tiempo. Para eso se va a encargar de diferentes inputs para poderla activar. Entonces, al activarla, ella tiene que ver algún cambio en el cam y compararlo con el crank sensor. Tiene que adelantar el tiempo o atrasar el tiempo, dependiendo. En este caso, si adelanta el tiempo de la apertura de las válvulas y no detecta que hay diferencia en esas señales, que se quedan igual las señales produciéndose al mismo tiempo, y ella ya te activó esta válvula, entonces te va a poner un código respecto a la válvula de tiempo. ¿Verdad? Y todo, ¿por qué? Porque llevaron el vehículo a hacer un simple cambio de aceite. Entonces, en los seminarios que yo he recibido, en la información que yo pues he estado consiguiendo, tienen que seguir respetando. Es un arma de doble filo. Porque ahí viene eso, lo que nosotros tenemos la vieja escuela. Pero ese carro ya va para las 200,000 millas. ¿Cómo lo voy a seguir poniendo el mismo aceite delgado como si hubiera salido ayer de la fábrica? Sí, pero si lo engruesas de más, te va a aprender ahora estos códigos. Entonces, A mí me pasó algo similar así, en una Chevy. Lo que pasa es que ya que calentaba, caía la aguja de la presión de aceite. ok. Y se caía la aguja de la presión de aceite y sacaba código de
de tiempo variable. Sí, no hay presión. El código de tiempo variable y se ponía burra. Por lo mismo que no marcaba según lubricación, la computadora me toteaba que tiraba a calentarse el carro también. Ya. Era un desmadre. Y al último, el problema era que el filtrito que llevan abajo del bulbo de la presión de aceite estaba un poco tapado. Y Sí, no sí, dejaba sí. fluir a veces el aceite. Y cambiamos el primero, fue el puro bulbo de la presión de aceite, y siguió igual. Igual. Le seguimos buscando hasta que dimos con ese más un filtrito que lleva ahí adentro. Se lo pusimos, santo remedio, se controló todo ya. Qué temperatura, qué presión de aceite. Pero ¿por qué se tapa eso del aceite? ¿Mande? ¿Por qué se está tapando el filtro? Es por lo mismo que no hacen los servicios cuando debe ser y no usan el aceite normal Adecuado. de llevar su motor. Entonces, ya la mayoría de los vehículos tienen que usar sintéticos, señores. Al menos si son sus vehículos. Al menos. ¿Por qué? Porque hay vehículos que nomás llegan al taller por su servicio y vámonos y nunca más los vuelven a ver. Así de fácil. ¿Verdad? Pero si ustedes le hacen ver al cliente, sabes que mira, el fabricante, aquí estoy viendo que recomienda 530, 1040. Pero tú me estás pidiendo o me trajiste este aceite. No me hago responsable de lo que pueda suceder después de que te vayas. Entonces ahí el cliente se va a poner a pensar, tanto se están protegiendo ustedes como le están haciendo ver al cliente que puede suceder algo. Puede que sí, puede que no. Es una cosa no muy predecible, ¿verdad? Pero para que ustedes se quiten ese peso de encima, simplemente díganle, miren, el fabricante marca eso, ¿por qué? Porque tiene este sistema de tiempo variable. Si yo lo engrueso más, pueda que prenda esa luz. Es bajo tu riesgo. No, Simón, yo he estado usándolo eso por todo un año y nunca me ha dado problema. Ok, perfecto, se lo ponemos. Y ustedes, a través de los cambios de aceite que van haciendo, a través de la experiencia que van llevando, ahora sí les pueden preguntar, oye, ¿qué aceite me recomiendas? No, pues yo tengo 2 que 3 clientes que utilizan este aceite más grueso, y aunque diga ahí que es menos grueso y les está funcionando, bueno, yo te puedo recomendar eso. O simplemente lo que marque el fabricante. Lo que marque el fabricante. Yo siempre les digo, marquen la tapa del motor, ese te recomiendo. Ahora, si no hay una válvula de tiempo variable en el motor, sí lo pueden engrosar. Porque no hay nada que pueda hacer que te prenda la check engine. Ya. Ok. No hay componentes. Entonces, les digo, en los libros de fuel injection que tengo y me he puesto a leer esos sistemas, ya no es aceptable la vieja escuela de que entre más millas, más grueso, más grueso, más grueso. Perfecto, no afecta en hacer el cambio de aceite sintético y aceite acondicionado. Miren, yo eso lo tengo comprobadísimo. Antes teníamos nosotros una Escalade 2002, es la misma cosa que una Tahoe, una Yukon, es lo mismo. Y como les digo, hay veces que uno tiene feria y aviéntale el más caro. Hay veces que uno anda arañando ahí, aviéntale el de la especial. Nunca la agarramos esa camioneta con 90,000 millas y nos deshicimos de ella a las 150,000 aproximadamente. Y así estábamos, sintético, convencional, y como dice su compañero, nunca hubo liqueos de nada, o empaques que se hayan dañado, cosas así. No, para mí, en lo personal, esos son mitos. Y ya que si a ustedes sí les da eso, de que hoy sabes que a mí sí me pasa, bueno, quizás te tocó la de malas, en ese instante tenía que a lo mejor que averiarse tu empaque, le cambiaste y vámonos, ahí estuvo. Otra cosa que sí es cierto, señores, y hay que saberlo, la reacción de los aceites con el plástico de los empaques o con el material que están hechos los empaques, sí los perjudica. Hay componentes químicos en los aceites chafas, que hacen reacción con los empaques y sí dañan. ¿Ok? Por eso les estoy diciendo, al menos en sus propios carros traten de usar aceites de calidad. Aceites buenos. Según usted, ¿cuáles son los? Pues según yo, Marca. el Castrol es bueno. El Castrol, el Balvin es el de la botella blanca, ¿no? Ya, ese es bueno. Y pues como les digo, Royal Purple para mí es el mejor, para mí.
Cada quien tiene... No, sí, es Hasta el bote sería más. ¿Ah? Usted nomás pídele al de la brozón, quiero aceite del morado. Así de fácil. Enamorado del enamorado. O del enamorado. Ya. Ah, y le cuesta luego como $15 el cuartito. Ya. Así me vale. Entonces, yo una vez me acuerdo que vendí un carro que le eché ese aceite. Lucas también, oiga. ¿Eh? Se compró Lucas también. Con Lucas, miren, aditivos, yo no soy de las personas que usan aditivos. Yo, honestamente, aditivos, nunca en mi vida he usado aditivos. Una vez que lo quise usar, le eché a perder 2 inyectores cuando le quieres echar aditivo al tanque de combustible. De ese lucazo que te vendan ahí, ándale, llévatelo, está en especial, mira que y está el de la Brozón ahí, terco y terco, dale, pues dámelo. Pero lo tienes que echar cuando el tanque esté vacío, ¿no? Para que lo llenes y te alcance para todo el tanque. Ándale, güey, se lo echo y empieza el carro con mis fires. Entonces, lo que hacen esos aditivos, levantan toda la cochambre. Todo. Están limpiando, ese es su trabajo. Limpian hasta el tanque. Entonces, ¿hacia dónde se va todo eso que están limpiando? Al primer filtro, que es el de la bomba del gas. Segundo filtro, que es el del filtro de línea. Y tercer filtro, que es el del inyector. Entonces, tiene que salir por algún lado. Tiene que salir. Si está limpiando algo, tiene que salir. Entonces, ¿limpia? No limpia. Nomás está Remueve. removiendo. Entonces, desde ahí Nomás altera, dijo. dije, no más. Entonces, Más. ¿qué es lo que le íbamos a poner donde dijo de fallas? ¿Qué le dijo? Te vendo esto y luego te vendo 2 inyectores. Ándale. Eso le faltó, no me dijo eso. Primero el aditivo y luego los inyectores, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí en el abanico. Están entrenados para que sigan vendiendo. Vamos a ponerle ahí en el abanico lo siguiente. En los modelos más recientes, ahí donde estábamos poniéndole las fallas, allá abajito de eso, vamos a seguirle poniendo ahí otra extra. ¿Quedaron cuántas fallas? ¿6 o 7? ¿Cuántas fueron en total? 6. Bueno, entonces pónganle 7. En los modelos más recientes, cuando un vehículo alcanza su temperatura normal de operación, cuando un vehículo alcanza su temperatura normal de operación, la computadora activará a los ventiladores mas no los apagará. Siempre y cuando el vehículo se encuentre inmóvil. Siempre y cuando el vehículo se encuentre inmóvil. Entre paréntesis le pueden poner 0 millas por hora y palanca de transmisión en parque. Entre paréntesis 0 millas por hora y palanca en parking. Entonces no tiene que estar en parking exactamente. Aunque esté en drive, porque si está en móvil no va a apagar los abanicos. Okay. Entonces le vamos a poner ahí punto y aparte ahí mismo, abajito de eso. Esto nos puede hacer pensar que hay un problema con la computadora o el módulo de los abanicos. Esto nos puede hacer pensar que hay un problema en la computadora o en el módulo de los abanicos.
Ahí estuvo. Entonces, recuerden, en aquellos vehículos que ustedes lo estén testeando, quizás le cambiaron mangueras, sensores y tuvieron que drenar el anticongelante. Van a prender los abanicos, pero no esperen a que se apaguen muchas veces. No se van a apagar. Tienen que correrlo. Parece que hice un pequeño videoclip de eso, de un Malibu. Y no era nuevo, era como un 2000 y algo, 2002, 2001. Que no se apagaban los abanicos, que les voy mostrando ahí en el escáner hasta que corrimos. Se apagaban, ¿eh? Así que vamos a leer. Si ya no hay por ahí alguna pregunta más. La vez pasada usted dijo de que un Volvo no le activaba los ventiladores. Un bulbo. Un Volvo, que usted tuvo un problema en un Volvo. Oh, ya, un bulbo. Pensé que un bulbo. Ok. Ajá. Y nos dijo de un diagrama de cómo Exacto. lo había hecho. ¿Nos lo puede volver a decir? Ay. ¿Cómo lo hizo? Me estás poniendo ahora sí que ¿Nadie tiene ese diagrama? A ver, préstalo. Dale, güey, dale. Sí, miren, en ese carro, para los que no estaban cuando expliqué esa clase, era un Volvo S60. Algo así, bueno. Entonces, en ese Volvo el problema era que Ya era que se quedaba prendido los abanicos, ¿no? en cuanto se apagaba el carro, Fue el que le hizo el brillo le hice el Mickey. El Mickey Arroyo, el Mickey Mouse. Hijo, eso Iba a estaba. hacer un regalo de Navidad, pero mejor se lo quitaron. ¿Ah? Iba a hacer un regalo de Navidad, pero dije, no, mejor se lo Cancelaron la noche con la... Ah. Iba a regalar un póster de el portero del Chivo Hermano, Mira, aunque sea el portero del Chivermano, pero que tenga la playera de la América, no importa, Aunque le hagas Photoshop ahí. Ok, vamos a poner tantito atención en ese problema, señores. Y hablando de Williams, mañana vamos a poner un Honda. Dice el gringo, good luck. Parece que era un S60, no lo recuerdo bien. Era un Volvo 2002, 2003. Problema de ese Volvo. Quedaban prendidos los abanicos cuando lo tenían. El carro en cuanto prendía, corrías normal, andabas en las calles, en freeway, todo el abanico al 100. No había problema con ese carro. ¿El problema cuál era? Que cuando lo dejabas, Lo apagabas, llegabas a tu destino, lo apagabas, y solitos prendían. se disparaban los abanicos. Y quítale la batería porque se la chupa el diablo. Quítale la batería porque te deja sin batería. Entonces, necesito ver el diagrama ese para acordarme más cómo les... Ay, criatura. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita de ese diagrama. Entonces, el problema era ese. El problema era de ese, miren. Ahorita para allá voy. Miren, la computadora ECM. Vamos a poner aquí el cable de control del embobinado del relay. Vamos a poner esto así. Ese vehículo tiene como 4 o 5 años que hice ese jale, si no mal recuerdo, de ese Volvo. Vamos a poner aquí 12 constantes, aquí 12 con ignition switch, el relevador, y vamos a poner aquí los abanicos. Vamos a poner aquí. Ok, entonces
el vehículo, para que prenda los abanicos, los ventiladores, ¿qué necesita? Un input. En este caso, ¿cuál era ese input? Temperatura. Engine Coolant Temperature Sensor. ¿Ya? Dependiendo de la temperatura del anticongelante, pues obviamente la computer manda la información al relevador. Y les digo, el carro prendía en idle, prendía los abanicos, se apagaba, todo perfectamente bien. Dice, ay, pero ¿cuál es tu problema? El problema es que me descarga, así llegó el cliente, me descarga la batería. Tengo que desconectar el negativo para que la batería no se me descargue. Sí, pero ¿por qué? Dice, bueno, cada que apago el carro, los abanicos se quedan encendidos. ¿Cómo? ¿Algún Mickey Mouse que le hayan hecho? Porque ahorita le voy a hacer uno. Algo, una instalación de alarma, instalación de sistemas de sonido, ¿qué? Algo, historial, necesito un historial. ¿Qué le han hecho? No, pues el carro así empezó solo. En cuanto apagaba el carro, prenden los abanicos. Y uno que piensa rápido, pues hay un corto. Hay un posible corto en ese vehículo, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, vamos a ver el diagrama y todo. Así que saco el diagrama, más o menos, no recuerdo bien al 100 cómo estaba ese diagrama. Y está así. Entonces su compañero tiene la duda de cómo hice yo ese dichoso Mickey Mouse. Porque mi diagnóstico, ¿cuál fue? Mi diagnóstico fue directamente la computer. ¿Por qué? Pues no había razón, causa, circunstancia por el cual poner key off, engine off. ¿Ok? Todo apagado, todo totalmente apagado. En cuanto se apagaba el vehículo, la computadora sacaba una tierra de control. ¿Ok? Sacaba una tierra de control. ¿Pero por qué la está sacando? Si el vehículo está totalmente apagado. No había causa, motivo, razón o circunstancia por la cual la computadora sacara tierra para el relevador cuando ambos eran del switch. Ambos eran al switch. Iban así. Así. No era con este. Sí, porque el problema era la tierra del switch. La tierra, perdón, de la computadora. Ese era el problema. Entonces, estaba usando un fusible de aproximadamente 60 amperios, más o menos. ¿Ok? Y directamente de batería. Entonces, chequen esto. La computadora está percibiendo en todo momento, ¿qué? En todo momento está percibiendo ya una entrada de 12 voltios. Para que ella pueda en su interior monitorear a quién, al circuito, pueda monitorear al circuito del relay del ventilador. ¿Okay? Entonces, tanto vamos a poner que este es un relay normal de un carro americano. Vamos a poner aquí 85, 86, 87, 30 y 87A. Vamos a poner que es un relay convencional de un vehículo quizás Chevrolet, Dodge, y son así sus pins. Ahora, si yo ya había diagnosticado, sabes que tu problema está aquí, después de hacer pruebas, lecturas, ver flujo de datos, y no encuentro yo el motivo por el cual la computadora, después de que se ha apagado el carro, ya deja de funcionar prácticamente todo. A mí lo que se me hizo raro, ¿por qué el relay sigue funcionando si está totalmente todo apagado? Porque el pin 85 y el 30 están los dos en el mismo circuito hacia la batería con un fuse de protección. Entonces, en muchos carros, cuando está el circuito así directamente del ignition switch, pues aunque la computadora saque tierra, aunque se quede sacando tierra, si el ignition switch no está on, no puede activarse ¿quién?
el ventilador. En este caso de este Volvo, sí, Porque había corriente todo el tiempo. hay corriente todo el tiempo. Por eso se desactivaba. Las 24 horas del día hay corriente. Ahora, mi problema que nunca entendí fue quizás la computadora no lo veía, pero no había códigos, eso era lo raro. No había códigos del relay del ventilador, no había códigos del sensor de la temperatura, no había código de los abanicos, del circuito, no había absolutamente nada. Pues, ¿cuál era el problema? Lo único que yo pude diagnosticar era la computadora. Entonces, al ir a la agencia, este cuate del Volvo, pues le estaban sacando un hígado y el otro. ¿Sabes qué? Está carísimo eso. Entonces, todo el tiempo ustedes tienen que formarse dos ideas. Si ustedes ya están diagnosticando que es la computadora, pero a la misma vez ustedes saben que ese problema se puede solucionar de diferente manera sin gastar en la computadora y haciendo ahí lo que se conoce como un Mickey Mouse, pónganse a pensar en algo. Precio de la computadora, vamos a ponerlo que estaba en $1,000. Un ejemplo. Sí lo puso. ¿Ok? El cliente sabe que su solución ahí está, más label de su diagnóstico o por cambiar la computadora. ¿Cuánto va? 1120. 1120. Acuérdense que esto todavía se le saca los taxes. Saca sus taxes todavía. Póngale que 1,200 a 1,300 le va a salir todo el jale. Con la instalación, con el diagnóstico, la compra. $1,300. Entonces el cliente dice, ¿sabes qué? La neta, ando quebrado. Y dame quebrada. ¿Qué se le puede hacer ahí? Y pues yo todo el tiempo trato de evitar eso del Mickey Mouse. No me gusta a mí hacer eso. No me gusta. Entonces le digo, ¿sabe qué? ¿Por qué se ríen? Porque se ríe. Porque se hace. No me gusta usar los Mickey Mouse, pero pues es una opción, no hay más. No hay más. Pero un Mickey Mouse bien hecho. Entonces le digo, mire, No botones ahí. hay dos opciones. La opción más pirata que yo le puedo hacer es ponerle un cortacorrientes. Pues por ahí en el volante hay un botón, algo, un cortacorrientes. ¿O cortacorriente de quién? La línea del negativo del. Acuérdense, esta es la línea de control. Esta es la línea que tiene 12 voltios. 12 voltios hasta la computadora. ¿Qué me puede costar a mí ponerle adentro por ahí en el volante un botón rojo de esos de alarma? Va a explotar esto. Y que lo puche. ¿Para qué? Para que haga. Se abra el sistema. Es lo más fácil, que cualquiera lo pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces le digo, mire, hay tres formas de trabajar. Uno, por la forma o por la vía de cloroformo, la vía correcta. Dos, haciéndole un reverendo Mickey Mouse ahí, con un botón de esos grandes, de esos para troques. O tres, por ahí yo me las ingenio y usted no tiene que hacer. Y haga de cuenta que la computadora se cambió. Entonces ahí viene la pregunta del misterio. Oiga, ¿y cuánto me sale? ¿Cuánto me sale ese chiste? Le digo, mire, pues hasta ahorita la tarifa, el taxímetro está marcando 120. Entonces, si le hago ese Mickey Mouse, ¿cuánto yo le estaría salvando? Más de 1000. Chequen, por eso ustedes pónganse 880. en mi lugar. Porque al dealer jamás le va a temblar la mano ni la boca para decirles tanto. Jamás. ¿Ok? Entonces, mira, chavo, te la voy a poner fácil. ¿Quieres un Mickey Mouse bien hecho? La computadora te sale $1,000. Dame 500 con todo el diagnóstico y la mano de obra. Y te lo hago. Y te salvo la mitad. Porque yo no quiero hacer un Mickey Mouse. Yo lo quiero hacer de la forma que es. Aparte, esa computadora tiene que ser instalada por el dealer porque se tiene que programar. El dealer nomás le está vendiendo la pura caja en $1,000. Nada más.
Más aparte, el dealer para que te dé garantía muchas veces te pone entre la espada y la pared. ¿Sabes qué? Aquí se necesita hacer el diagnóstico para que te respetemos esto. Y ahí es donde el cliente ya como que dice, necesito pagar 2 veces. Entonces, dice, déjame lo más barato, ¿no? Le digo, no se puede. Bueno, sí se puede, pero no quiero. No, y luego lo más, ahí, porque Le digo, entonces, total, queriendo o no queriendo, en $500 se fue ese jale, ¿ok? Y ahí viene la pregunta de su compañero, ¿y cómo le puso ahí el relay de bypass? Todo el misterio está en esta línea, ¿ok? ¿Qué es un switch? Un cortador nomás. Un cortador de corriente. ¿Qué es un relay? Igual. Pero, Más con bobina. pues chequen esto. Dije, bueno, ya que le pude quitar ahí al cliente esa feria. Ay, güey, se escuchó mal, le va a quitar. Bueno, ya que le pude salvar la situación a este señor. Chequen esto. Vamos a dejar el cable ahí. Y digo, ¿qué puedo hacer para controlar la activación de este otro relay? Pues otro relay, pues otro relay. Entonces, empezamos, chequen esto. Ahí está, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pins son esos? 30 y 87, 30, bueno, vamos a ponerlos al revés. 30 y 87, 87, 30, Ahí. ¿Qué me hace falta? 85, 46. ¿Ok? Entonces, nos hace falta controlar al embobinado. Sí, fácil. ¿Cómo quieren controlar ese embobinado? ¿Lo quieren controlar por medio de tierra o por medio de corriente? ¿Cómo? Por lo más fácil, por medio de Corriente. por medio de corriente. La tierra Por poner el chasis. es lo más fácil de encontrar. La corriente del ignition switch. No. Bueno, aparentemente se puede decir desde el ignition switch, pero yo no voy a correr un cablezote hasta el ignition No sé, para switch. que haga, para que cuando pongas el ignition on, ya. Vamos a irnos a lo que se conoce Un fuse box. a la caja de fusibles. Un fusible de alto amperaje que nos podamos agarrar de él y que él tenga corriente del ignition switch. ¿Qué les parece un fuse de 30, un fuse de 20, un fuse de 50? Un fuse grande. ¿Por qué? Porque esto no consume lo suficiente, no consume ni 1 amperio, muchas veces ni la mitad de 1 amperio consume. Entonces no le afecta a otro circuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya que encontramos la razón, agarramos esto, lo mandamos a un fusible, obviamente con un splice. Ok. Ya pues va a ser su destino, sea lo que sea. Va hasta directamente al ignition switch. Ok. A la hora de abrir el ignition switch y cerrarlo, yo estoy controlando a quién. El elevador, el bobinado. Abro el ignition switch, Se activa. hay 12 voltios aquí, yo ya tengo tierra de FAO. Y se unen los cables. Se unen. Exactamente, ahí está. Se unió. El ventilador va a trabajar perfectamente cuando la computadora saque ground de ella misma. El ground va a pasar por el 30, va a salir en el 87 y va a llegar el 86. ¿Qué es lo que ya va a tener? La corriente va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el 87. Cuando apagas el carro se va a abrir el switch y ya no, la tierra que son. Cuando el ignition switch off, todo este cable hacia donde va a tener únicamente la tierra de chasis, nada más, no va a tener otra cosa. ¿Okay? Entonces, aquí el conmutador o el switch interno del relevador se va a abrir. ¿Le va a afectar? No.
Porque la falla está en que en cuanto se apaga el ignition switch, la computadora se queda sacando. Y la va a seguir sacando, pero nomás va a llegar hasta ahí donde está el switch. Ya, no nada va. más. Entonces, una de las causas, quizás, vuelvo a repetir, es en la computadora, porque la única que te está controlando, ¿quién? Pero ahí estaría los stands todo el tiempo prendido, No, ¿por qué? ¿Cómo? Aquí el circuito está perfectamente controlado. Tu problema es, apagas el ignition switch y la computadora se queda, ¿qué? Sacando tierra. ¿Creen que esta tierra va a pasar al 87? No. ¿Por qué? Porque el ignition switch está off. No, pero cuando está prendido el carro. Por eso, cuando está prendido el carro, tienes aquí 12 voltios, tienes aquí tierra y se cierra. Ahora sí, la computadora cuando detecte una temperatura de acuerdo al fabricante, ella va a sacar, ¿qué cosa? Tierra. Saca tierra y ahora este relevador se va a cerrar. Ahora sí, los abanicos prenden. La computadora baja su temperatura porque prendieron los abanicos, quita la tierra se quita desde aquí, se desactiva el embobinado y obviamente el switch se vuelve a abrir. Entonces, por cable de control. Es el cable de control, usted lo ha dicho, porque ahora nosotros vamos a tener el control hasta que se apague el carro. Mientras el carro esté prendido, la computadora toma el control. Pero una vez apagándose el carro, yo tomo el control. Ahora iba diciendo más del cable ese del 85 en el relevador. Ese también lo pudiera haber mandado nomás a un posible del inicio de switch. Cortarlo, dices. Sí, o sea, como cortarlo y mandarlo nomás al... Se puede, pero si tú te das cuenta cómo está una caja de fusibles, te la complicas más. Sí se puede, eso que dices tú, se puede. Se puede porque estos hay una unión aquí. Nada me hubiese costado, como dices tú ahí, y mandarlo directamente al switch. Pero el chiste es que el cliente no tenga cables, no tenga ahí... Que no te la compliques tú. Así de fácil. Porque al final de cuentas, aunque le pongas un switchezón del tamaño de la mano por ahí a un lado del volante, el cliente queda satisfecho. Porque le arreglaste tu problema. Entonces el problema es que hay que dejarlo de la forma más estática que se pueda, más presentable. Y el relay escondido, el cableado entaipado, no se vio nada, no se sabe nada. ¿Qué le hiciste? No tiene que prender un switch. Ya no tienes que prenderlo con ningún switch, ni con un botón, ni con nada. Todo quedó al llavazo. Todo quedó al llavazo. ¿Okay? Entonces, este problemita, les digo, nunca me había suscitado algo así, pero se dio. ¿Okay? ¿Saben cuál fue este problema? ¿Sí recuerdan de la Silverado? Que tenía los abanicos directos. Sí, de la roja. Que se prendían, se apagaban o se quedaban prendidos. Era muy similar, pero aquí estaba con zarrosidad el conector, creo. Y eso hacía tierra. ¿Ok? Entonces, estamos hasta ahí. Hay muchos problemas relativos con los abanicos, señores. Muchos problemas que van a tener que entrar con el funcionamiento de la YAT, el funcionamiento del mismo sensor de temperatura. Mucha violencia, profe, aquí. ¿Mucha violencia? ¿Por qué no? Al contrario, mucha seguridad. Dice, todo está conforme veas la moneda. Dice, hay mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque hay mucha patrulla. No, al contrario, para mí hay mucha seguridad. Porque están las patrullas ahí van. No, ahí yo creo que hay de las dos, por eso. ¿Puedo borrar, señores? ¿Seguros? ¿Puedo volver a repetir todo otra vez? ¿Quién era el que le decía eso mucho? Don Francisco, ¿no? Francisco. Francisco. ¿Qué, los pago? No nos tiene gran parece. ¿Tiene frío?
Yo no lo pongo para mí, no hay problema. Profe, no dio diagrama de ese Volvo. ¿Ah? No dio diagrama de ese No, pues no, porque lo... ¿Sabes? El diagrama está aquí. míos y no están. No recuerdo exactamente si era el S80, el S40. Yo lo tengo ahí, ¿Sí? se lo mando en un mensaje y ya lo pone para otro. ¿Te lo mandé? ¿O se los mandé? Yo lo grabé como ¿Sí? lo tengo tal y como lo hice. Ok. Sí, porque ahorita no me acuerdo muy bien exactamente, pero era algo así estaba el problema. Ahí no, una operación de 5 barras. ¿Ya oyeron, señores? Oh, guys, miren. Ahora sí que precisamente ayer ahorita que dijo él eso me acordé. Mi carnal me manda un mensaje, ¿no? Y dice, ven. Dice, porque obviamente él está aparte, yo estoy aparte. Y me manda un mensaje en la mañana. Dice, hey, levántate y dice, te tengo que decir algo. Chinga, pues aquí en el teléfono. No, ven para acá, güey. Ven. ¿Qué pasó? Ya, con los ojos verdes que todas las mañanas me salen, no sé por qué. Y dice, ¿qué crees? Dice, te tengo una buena y una mala. Dije, no, pues primero con la mala, porque con la buena me contente, le digo. Dice, pues la mala, que alguien te está robando tus videos. Digo, ¿cómo? Dice, sí, los están descargando y los están volviendo otra vez a subir, pero con otro nombre. Y la cosa es de que agarran nada más los videos cuando tú no das la face. Dije, ¿cómo es posible? Sí, la ven. Ya, me pone 2 que 3 videos ahí. Y ya me le quedo así viendo así. No, pues sí se parece mucho a Mil de la Voz, le digo, sí soy yo, le digo, sí soy yo. Serían los chinos, no piran. Entonces, los estaba mirando, son como 3, 4 videos que alcancé a ver. Pero eso lo tienen haciendo desde hace 3 años atrás. Porque cada vez que uno sube un video, queda la fecha en la que tú subiste ese video. Entonces, este otro video que se acaba de subir, tenía que hace 3 años supuestamente. Y era, no sé si ustedes se acuerdan de cómo poner a tiempo un Honda azulito que tengo todo destartalado de enfrente en el otro taller. Entonces empiezo a leer los mensajes y sale uno de los chavos que me sigue ahí de México, dice, oye, ese video tú se lo robaste a Víctor, al del de Omnicar, se lo robaste. Y no le contesta nada, pues no le contestaron nada. Y ya hay para los que piensen, porque ahorita me están viendo aquí unos que otros, eso es un delito. Aquí en Estados Unidos te pueden meter corte y te pueden meter hasta precioso. Como luego dicen, ¿por qué? ¿Por qué, guys? Ustedes están usando ¿ok? Digo, para los que hacemos videos, tenemos que usar eso. Un número de seguro social. ¿Ok? Entonces, al robar un video que no es de tu propiedad, que no es de tu canal, y tú lo pones en tu canal, Es un delito federal ya ahí. ya es un delito gravísimo. Porque estás robando los derechos de autor de la entidad. Sí, robo de identidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo subo videos no sale música de fondo, que la recodo, que la banda no sé qué, no sale música. ¿Por qué? Porque en cuanto yo subo un video que sale cualquier tipo de música de cualquier grupo, cualquier artista, me bajan ese video. Me lo quita automáticamente el YouTube. Porque piensan que yo estoy robándome los derechos de esa música, de ese autor. Y si el propietario de esa música ve que yo estoy haciendo este negocio con ese video que no me pertenece, me enjuicia. Así de fácil. Entonces ayer sí me llevé ese, ¿cómo? Y ya tienen como 3 años con ese video que me lo habían bajado ya. Entonces ya abrimos un caso. Abrimos un caso ya con el YouTube ya. ¿Cuál era la buena? ¿Ah? La buena, teacher. Bueno, la buena pues que mi carnal es chingón para las computadoras. Sí, porque eso da. Pero le dije, cabrón, pero es demasiado tarde, le digo, no manches. Dale, pero seguro, profe. No, pero todavía, pero No. Entre más, mira, mira. Ese video más tarde, más tarde. Ese video tiene
¿No ha escuchado usted, maestro? que 18,000 reproducciones. Los mexicanos siempre hacemos cosas bien, nomás que 3 días más tarde. Pero bien Bueno, hechas. 3 años, ya. Pero bien hechas, ¿eh? Pero lo hacemos bien. Ya, entonces, es lo que les digo, que hay tanta gente, y no nada más, porque yo me empecé a meter al canal de este supuesto elemento, y no nada más tiene videos míos, tiene videos de muchísima gente que él baja el video y los corta. Les quita una cosa, les pone otra cosa diferente, pero es el mismo. Los arregla a su manera de él, pero el Taras se le olvida quitarle mi logo. La firma que yo le pongo a todos mis videos, pues, de Omnicar. Y ahí anda la señal. Anyways. No sabe qué es eso. No será la misma. ¿Quién graba aquí los videos? Todos. Porque mira, no va a Baltasar. Eso es delito, Baltasar. No ¿Ok? está el otro, el Vicente, ¿no? Ande con el camarito. No, hay uno que anda con una cámara ahí en... Vicente. ¿Sí? Vicente Bolaño. Bueno, ahí para que no les sorprenda el peligro después, guys. Ahorita le digo, yo tengo un caso. Ya vimos un caso con mi carnal ahí, con los del YouTube. No, miren, cuando ustedes se ponen aquí a grabar algo o ustedes saben qué finalidad le van a dar, pero tengan en cuenta que eso, un mal uso de un video de cualquier persona es grave, ¿okay? Un mal uso, pues vuelvo a repetir. ¿Okay? Pero cuando grabamos cosas aquí de usted, pues como yo, y nomás la uso para mi bien, No, pues, por eso es no como... problema, porque no estoy- Es como la que dicen, ¿es delito piratear películas? Sí, siempre y cuando hagas negocio. No, si el otro día, que grabé un pedacito aquí en la clase, ya cuando miré ya estaba en YouTube, ¿qué crees que lo subió? Pues mi morrilla. ¿Y qué hiciste, no? Y Ya está cayendo, ya está fíjate que cayendo. lo borré. Ya cayó, ¿verdad? Ya cayó ahí. La morrilla de Gabriel. 10 años pues, ¿y cómo saben tanto de... Ya, de- saben. Saben más que nosotros. Miren, siempre y cuando se abra un caso. Como yo, mientras no sepa, ahí puede andar mi otro yo por ahí rondando ahí. Mientras no abra un caso. Pero ahorita sí. Era más publicidad también. Sí, no es la publicidad. La cosa es de que la gente piensa que soy yo otra persona. Pero están usando mi video. Quizás este chavo hace comentarios o quizás se la mienta a otro y piensan que soy yo. Entonces ese es el problema. Esa es la cosa. Al rato a lo mejor me salen aquí con una fusga. Mira, tú me amenazaste. Yo ni la debo ni la... Entonces, sí, ese pues es el problema, pues, de que no se puede usar eso, pues. ¿Ah? Bueno. ¿Alguna duda con este diagrama? ¿Negativo? Vamos a hacerlo bien hecho. Ok. Recuerden, todo el tiempo traten de que el cliente compre la pieza. Obviamente va a haber situaciones como en este tipo, que el cliente no va a tener las suficientes moneditas. Y Pero pues, hay bueno, veces que si no se puede, pues hay veces que sí ocupas el módulo a fuerzas. ya. Cuando se puede, sí, cuando no, pues ni pedo, dijo el tapado. No, aquí hay que meterle tantito pensamiento a eso para que veamos una forma. Le digo, lo más fácil era pues ponerle un switch por ahí en el volante a un lado y ahí está, órale. Cuando lo apagues, le bajas la palanquita, cuando lo prendas lo subes y se acabó. Es una cosa muy pirata. Pero una eso era cosa antes y ahora ya no. Todavía. Todavía se siguen viendo casos Ahora ya los ponen hasta nomás de darle un pasón así y aprende. A mí lo más feo que me ha tocado ver aquí en la escuela, no aquí exactamente en este salón, pero cuando estábamos en el mall, era de que un chavo utilizó cable de luz, de esos de casa, de luz para el estéreo. Eso está bien, porque ¿qué digo ese cuándo se me va a quemar? Entonces le digo, Si aguanta tanto. maestro, como que hay veces da marcha, como que a veces no, como que a veces muy lento. Tenía una anaconda alrededor de la batería ahí. Y ese cable blanco, ese blanco que es para... Sí. Y como son de dos polaridades, pues, son dos, todavía los une los dos al final y se los pone en la batería. Eso sucede mucho, maestro, con gente que hace electricidad de casas. Y piensa que es la lo misma, mismo. ¿no? Ya. No. Y sí, ese que el señor sí hacía eso, electricidad residencial. Le oye esta anaconda que está aquí enredada, ¿qué le digo?
Dice, no, maestro, es que tengo ese problema, pues, y le dice ese Mickey Mouse. No, este no es Mickey Mouse, este no llega ni a Pluto, les digo, no llega a nada. Ok, señores, componentes de entrada. Ahora sí, agarren su libro, página 7A28. Dice, sensor de temperatura de aire de admisión. Hay que hacer énfasis en el último video que hice del Chevy Cruze, que se recuerda que estaban los conectores volteados. ¿O no se recuerdan? Sí, ¿Qué es lo que hacía con el ventilador? se prendía cuando... ¿Por qué se prendía? Porque estaba detectando la temperatura del intake fuera de rango. Entonces, no nada más le vamos a echar la culpa al coolant temperature sensor cuando un ventilador se quede pegado o no prenda. También tiene que ver mucho el intake air temperature sensor o sensor de la temperatura de admisión. Dice, este sensor es un termistor que es utilizado para medir los cambios de la temperatura del aire que entra al motor. Esto significa que al incrementarse la temperatura, la resistencia del sensor disminuye. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender, ¿eh? Cuando incrementa la temperatura, la resistencia del sensor disminuye. Y la pregunta para ustedes, ¿cuándo incrementa la temperatura? Cuando el motor se encuentra trabajando y va alcanzando el mismo motor su temperatura normal de operación. El termistor recibe un voltaje de referencia de 5 voltios a través de un grupo de resistores del tipo pull-up dentro del ECM. La señal del sensor variará de aproximadamente, es lo mismo que el otro sensor, de 4.7 voltios en frío hasta 0.4 voltios en caliente. Dice que la computadora proporciona la señal de tierra para este sensor. Vamos a hacer un pequeño diagramita aquí. Tenemos aquí el sensor termistor. Ok, ahí está. Y dice que utiliza tierra de computadora y un cable de 5 voltios. Su señal es utilizada por el ECM para controlar la entrega de combustible y el avance de la chispa. A este sensor se le denomina de muchas formas: sensor de temperatura del aire de carga, sensor de temperatura del aire del múltiple de admisión o sensor de la temperatura del aire admitido, etcétera, etcétera. Son pronombres. Ahí tienen ustedes la ilustración 2.3, sensor de la temperatura del aire. Este sensor es algunas veces conocido como un sensor MAT, M-A-T, sensor de la temperatura del múltiple de admisión. Y ahí tienen ustedes una gráfica con osciloscopio, okay, cómo la temperatura va incrementando. Se empieza con una temperatura ambiental de aproximadamente 1,5 voltios, un poquito más arriba de 1,5. Va el motor calentando y ¿qué pasa ahí? Va subiendo y más o menos se queda estable otra vez y hay un bajón. ¿Por qué hay un bajón? Porque el motor ya alcanzó su temperatura. Quizás el vehículo prendió los abanicos, quizás el termostato abrió, o quizás el carro empezó a moverse, ¿okay? Entonces esa es una señal, vamos a dibujarla aquí, más o menos cómo se vería. Tenemos aquí de 0 a 5 voltios, empieza y luego de repente sube, y otra vez empieza. Eso va a ser obviamente dependiendo de los cambios. Hoy vamos a meter vehículos para práctica para ver IAT y para ver Engine Coolant Temperature Sensor. ¿Por qué? Porque se van a medir de la misma manera. IAT y ECT, Engine Coolant Temperature Sensor. Las gráficas de este sensor de la temperatura hacen lo mismo o dan diferente forma. No, el de la temperatura del anticongelante es diferente. Acuérdense que da un bajón. Acuérdense que lleva dos grupos de resistores, uno de baja resistencia y uno de alta resistencia. Entonces puede empezar el Coolant Temperature Sensor con un voltaje y nomás hacer esto, miren.
y otra vez agarrar su temperatura. ¿Okay? Entonces aquí te está indicando el grupo de los resistores que tiene internamente ¿quién? La computadora. ¿Okay? Pero eso tiene que ver con el osciloscopio. Esto se tiene que ver directamente con el osciloscopio. Entonces, aquí, al ver ya esa gráfica, ¿cuánto vale cada cuadro en esta gráfica? Hablando de voltaje. 1 voltio por división. Ahora, abajo, en la parte de abajo, ¿cuánto equivale cada cuadro? 5 segundos por división. Pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el máximo voltaje que alcanzó esa gráfica y en cuánto tiempo se formó toda esa imagen? Vamos a poner que lo alcanzó aproximadamente 1.8, ¿les parece? Más o menos, pegándole al 2. Como máximo, ¿no? No. Ahí empezó. Pero como máximo alcanzó el 3. Sí. Empieza aquí en 1.8 y acabó más o menos en 3 voltios, sí es cierto ya. Ahora, ¿en cuánto tiempo se produjo esa imagen? 50 segundos. Si son 5 voltios por división, cuenten cuántos cuadros son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 por 10. 50. Todo esto se produjo en el tiempo de 50 ¿segundos o milisegundos? ¿Qué dice ahí? Segundos. ¿Okay? No milisegundos, él no dice milisegundos. No, dice segundos. Dice segundos por división. Entonces quiere decir que esa es una pantalla sumamente lenta. ¿Por qué? Porque casi llegó al minuto. Sí. Todo esto se produjo en 1 minuto. Si ustedes se imaginan el tiempo que estuvieron ahí esperando. Casi 1 minuto ahí viendo la gráfica. ¿Okay? Entonces es mucho tiempo esto. Pero como no es un sensor de temperatura del anticongelante, va a tardar más en hacer cambios. ¿Okay? En la siguiente página ustedes pueden observar un flujo de datos. En la página 7A29 de su libro Delphi. Este sensor puede ser la falla de un código OBD141. ¿Qué dice el código OBD141? Que es el sensor de posición de la mariposa. No. El problema con el OBD1 es de que los sensores fallan y la computadora no capiche, no los ve. Puede tener, aquí en 1 minuto pudo haber fallado este sensor 3-4 veces y la computadora OBD1 no le hizo caso. ¿Por qué? Porque volvió otra vez a su posición original. Pero para un TPS es diferente. Esa es la clase que viene el TPS. Para que no te la pierdas. Y ese se va a poner interesante, guys. ¿Ok? Entonces, datos de exploración. Escándar. Esto es lo que pueden ustedes ver con un lector de código, señores. No pueden ver muchas veces gráficas si el lector de códigos es muy pequeño o no es muy avanzado. Nomás van a ver así números. Aire de entrada, en este caso, es un aire muy elevado, señores. Fíjense bien lo que está aquí en el libro. Aire entrante, 194 grados Fahrenheit. ¿Ustedes se imaginan un aire que rodea el motor de 194? ¿Ah? No está saliendo del monte. Entonces, como que no es creíble. No es creíble, ¿por qué? Porque es una temperatura demasiado caliente que rodea a la IAT. Estamos hablando de la IAT. La IAT, ¿de dónde recibe el aire? ¿Dónde por lo general está la toma principal del filtro del aire? Enfrente. ¿Ustedes creen que enfrente hay una temperatura de casi 200 grados Fahrenheit? Nah. Pero, ¿por qué les ponen ese ejemplo?
porque hay un mínimo y un máximo. ¿Ok? Entonces, ¿el mínimo cuál fue? ¿Punto qué? Punto 4. Ese es en caliente, punto 4. Y aquí le están poniendo punto 6. Son temperaturas extremadamente calientes. Punto 60, punto 50, punto 40 es algo que está fuera de rango, así de fácil, como que no es un rango admisible. Está dentro de los parámetros del mínimo y máximo, pero es un rango no creíble. ¿Ok? Ahora bien, dice aquí, nota, la herramienta de exploración puede mostrar un valor de falla en vez del valor actual del sensor. Si el valor no cambia, compruebe el voltaje directamente en el sensor, refiérase a las especificaciones del fabricante. Lo mismo de lo que hablamos con el Intake Air Temperature. Si el valor no falla, que tengamos en la memoria de la computadora un valor de 120 fijo y no falla, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que no haya variaciones. Voy corriendo el carro, sigue en 120, me estaciono, lo dejo parqueado con el motor encendido, prenden los abanicos, abre el termostato y el valor sigue intacto. Quiere decir que la computadora está usando un valor predeterminado, puesto que registró una falla en el sensor. Quizás está detectando un open circuit o un short circuit. Pero si fuese el caso, ¿cuáles serían las temperaturas de estos? Menos 40 y arriba de o alrededor de 300. Menos 40, ¿a qué se refiere? Menos 40 open circuit y 300 short circuit. ¿Ok? Ahora, en valor de voltaje, ya lo tenemos en valor de temperatura. ¿Cuánto sería un menos 40 de voltaje? 5 voltios. ¿Cuánto sería aquí? ¿Ok? En valor de voltaje. Porque va a haber lectores de códigos que no les van a dar temperaturas. Quizás nada más les den números de voltaje, no números de grados Fahrenheit. ¿Ok? Parámetros para establecer códigos de falla. La mayoría de los vehículos tienen un rango de operación de temperatura mínimo y máximo. Si la computadora detecta que los valores del sensor están fuera de estos parámetros, se establecerá un código en la mayoría del controlador relativo a un circuito abierto o en corto, que es lo que acabamos de explicar. Por ejemplo, un sensor de temperatura de aire que está desconectado resultará en una señal de 5 voltios. Es a lo que vamos. Si nosotros estamos viendo un sensor que me está dando cerrado 5 voltios o 4.8, 4.9, lo más cercano al voltaje de referencia, estoy asimilando o ya estoy casi asegurando que hay un cable, algo está abierto. Cuando vemos 5 voltios o cuando vemos un valor aproximadamente de menos 40. Puede ser interno en la computer, externo aquí en el cableado o en el sensor. Eso califica para los dos, temperatura del anticongelante y temperatura del aire. Dice, como este valor está fuera de rango de operación permisible, la computadora establecerá un código de falla correspondiente a un circuito abierto. Se debe comprobar el conector del circuito eléctrico para asegurarnos que exista un voltaje y una tierra suficientes. El voltaje de referencia tiene que ser de 5 voltios y el de tierra menos de 100. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Continúa. Página 7A210. Bueno, estamos viendo el aire de admisión. El aire que se va a admitir al múltiple de admisión. Tenemos aquí estrategias de diagnóstico. Cuando el motor está frío, la herramienta de exploración debe mostrar un valor que es equivalente a la temperatura ambiental. ¿Ok? Equivalente a comprobar con los carros. Vamos a meter 1 o 2 carros para comprobar esas lecturas. Y ya podemos quitarnos esa venda de los ojos. Desconectando el arnés del sensor, este debe demostrar
menos 40 en la mayoría de los casos. Por eso le estoy diciendo alrededor de menos 40. Algunos pueden mostrar menos 20, menos 38, menos 35, no exactamente menos 40. Poniendo en corto los dos cables, que es en corto, que quiere decir que yo voy a desconectar este sensor y voy a pegar los dos cables con un paper clip, voy a hacer un bypass en el mismo conector, entonces debe demostrar un valor por encima de 300 grados Fahrenheit. Vuelvo a lo mismo en la mayoría de los sistemas. Eso es poniendo en corto y desconectándolo menos 40. Siempre compara el voltaje y la temperatura cuando ambos valores sean mostrados. Cuando ustedes van a diagnosticar, ya sea un Intake Air Temperature Sensor, ya sea un Oil Temperature Sensor, siempre empiecen en el flujo de datos con esos dos sensores. El principal que les va a dar la pauta va a ser ¿quién? Ambient Temperature Sensor. Es el que se encuentra enfrente, o más que nada en el bumper, por ahí. En el bumper se encuentra el sensor de temperatura ambiental. De ahí podemos dispararnos a dónde? Intake Air Temperature más Engine Coolant Temperature. Entonces tenemos tres sensores, pero este es el que me va a dar la pauta más que nada. ¿Por qué? Porque es el de la temperatura ambiental, es el de la temperatura que va a estar alrededor del vehículo. Entonces de ahí en fuera, ahora sí puedo empezar mi diagnóstico si es que ustedes están sospechando de alguno de estos dos. Acuérdense que fallas en el Engine Coolant Temperature Sensor puede dar también quizás problemas en la transmisión. Dice aquí, otra manera de verificar los valores de la herramienta de exploración sería medir la temperatura utilizando un componente medidor infrarrojo de temperatura y luego comparar estos valores con los que muestra la herramienta de exploración. Entonces, voy a agarrar una pistola infrarroja y se la voy a poner en dirección ¿a quién? Al Engine Coolant y Intake Air Temperature y Ambient Air Temperature Sensor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quizás uno de los tres puede estar mintiendo, no sé cuál. Para eso está una pistolita infrarroja de temperatura, para apuntar hacia los sensores a ver si están leyendo. No quiere decir que la pistola infrarroja va a leer al 100% como están leyendo los sensores, pero más o menos uno tiene que darse una idea más cercana de lo que es temperatura ambiental. ¿Ok? Pruebas funcionales. ¿Qué quiere decir con pruebas funcionales? Que si ustedes tienen un escáner pueden usar el modo bidireccional. ¿Qué es el modo bidireccional? Es cuando ustedes pueden manipular componentes como por ejemplo relays, solenoides de salud, solenoides y demás componentes. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Este tiene mucho que ver con el Engine Coolant Temperature. En la página 7A27, está una tabla de resistencias. ¿Y qué? Voltaje, temperatura, resistencia. Exactamente, vamos a poner aquí la tabla. Ahí está. Es para ambos, tanto para los valores de la IAT como para el valor de la temperatura del anticongelante. ¿Ok? Entonces, muchas veces tienen ustedes que chequear esos valores en cuanto se arranque el motor en frío. En frío es la manera más confiable de revisar dichos elementos, pues. ¿Okay? Entonces, hay muchas formas por las cuales la temperatura, ya sea de la IAT, pueda verse afectada. ¿Okay? Ya habíamos hablado de los vehículos que tienen la IAT en el intake
la IAT después del filtro, antes del filtro. Entonces, el fabricante ahora dice, no, ¿sabes qué? Hay que ponerla... Dios, tengo uno de los X-Men aquí, ¿o qué? Ya se fue el avión que les iba a decir. No, hablando de la llave, no te preocupes. Se me fue el avión que les iba a decir. ¿Lonche? Hoy nomás. Faltan 10 minutos, señores. Faltan 10 minutos. Todavía no se completa la cora. ¿Ok? Ahora bien, ustedes también pueden diagnosticarlo muchas veces. Miren, su escáner, vamos a hablar del lector de códigos. El lector de códigos muchas veces no te da esta temperatura, pero tienes el espejo retrovisor. Al abrir el ignition switch, te lo dice. O algunos en el tablero, donde va el contador de millas, ahí te lo dice. No necesariamente tienen que usar a fuerzas un escáner costoso, pero un lector de códigos sí te puede dar al menos estos dos datos. Sí te los puede dar. Sí los da. ¿Ok? Pero en algunos lo dudo que lo dé, en algunos. ¿Ok? Entonces viendo ya sea el tablero donde va el contador de millas, o el trip que le llaman, o si no en el espejo retrovisor, por ahí te tiene que dar a conocer la temperatura. Algo que tienen que tener en cuenta es eso. Muchas veces ustedes llegan al shop, porque ahorita lo que dijo su compañero, el teléfono da una temperatura de la ciudad, pero ustedes tienen el carro guardado en un taller, es un freezer, es un congelador, esa cosa, o sea, no va a estar la misma temperatura afuera que aquí adentro. Pero hay más o menos una idea, ¿no? Puede, vamos a suponer que sí. Porque hay carros que no te dicen la temperatura, pues. Hay vehículos que no tienen ese dato. Sí, pero ya con dos que tengas ya de base, ya de ahí tú ya sabes más o menos para dónde ganarles. Un ejemplo, temperatura ambiental ahorita, ¿a cuántos grados amanece? 50, porque no se peleen. Entonces esto tiene que estar alrededor, no tiene que ser exactamente... Ya, exacto. 5, pues todavía califica. Ya mucho, ya unos 10 ya no. Arriba de 10 que tenga de diferencia un ejemplo, vamos a poner 80, 70. Todavía puede calificar el 60, todavía puede, pero ya un 80, ya un 100, un 120, o un 30, o un 20, como que ya no está bien eso. Ya no está bien. ¿Okay? Tiene que estar casi al mismo par. Todo, tiene que estar ahí, navegando bien ahí al mismo. ¿Qué son? ¿Esos qué son? ¿Polcas o son qué zapateados o qué son? Don Nacho. Ok, señores. ¿Algo que quieran agregar antes de salir al break? Para que les ganen a los del otro grupo. Una última cosa que me pasó hace mucho tiempo. En los Ford, el Coolant Temperature Sensor y el Intake Air Temperature Sensor son de la misma medida, la misma rosca, pero no su mismo, ¿cómo se dice esta palabra? Función. Oh, esto me recordó lo del Honda. No, chequen el Intake Air Temperature Sensor, ahí en su figura de su libro, y chequen en la página 7A28, chequen cómo acaba la punta del sensor. Chequen la punta del sensor que tiene como unas ventilas para aire. Pero chequen la rosca y chequen el conector. Ahora, chequen el de la temperatura del anticongelante en la página 7A24. Está un poco más oscuro, pero es la misma rosca y es el mismo conector. No tiene la medida trabajo, es un Honda también. Le pusieron la llanta al Coolant, ¿no? Suele pasar.
Ahí le pusieron la llave al del cooler y la llave bien despedazada, ya le traen mal los hilos ahí colgándole ahí. O sea. Ok, tengan mucho cuidado, señores. Son totalmente en su función diferentes. Es más sólido este, ¿no? Sí, el de la temperatura. Ok. Y este le queda aquí, vámonos. Ahí entra. Sale, señores. Tomen su break. Media hora, por favor, no más. Media hora. Sale, guys, media hora.